Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a arrancar con la segunda parte de series. Y vamos a seguir incorporando series conocidas como dijimos en el video anterior. ¿Cuál va a ser la última serie conocida que vamos a agregar? La serie P. Es una serie que tenga la forma 1 sobre K elevado a algún valor, es decir, que va a tomar la forma 1 más 1 sobre 2 a la P, más 1 sobre 3 a la P, más 1 sobre 4 a la P, y así sucesivamente, siempre que hablamos de serie, límite superior a infinito y los puntos suspensivos al final, donde P va a ser una constante real, se va a llamar serie P. Y al igual que en la serie geométrica, vamos a saber anticipadamente cuál es su naturaleza. La vamos a probar más adelante a la naturaleza, pero por ahora me van a tener que ir creyendo que esta serie converge cuando P es mayor o igual que 1 y diverge cuando P es menor o igual que 1. Veamos este ejemplo. Este está claro que es una serie P porque tenemos 1 sobre K a la 3 medios. Entonces esto es una serie P con P igual a 3 medios. 3 medios es mayor que 1, por lo tanto, convergente. Fíjense que también podríamos haber tenido un ejemplo de una serie que tenga K a la 1/3, que la podríamos escribir tranquilamente como 1 sobre K a la menos 1/3 y también sería una serie P, ahora con P menor que 1 y por lo tanto divergente. La estrella de todas nuestras series P va a ser la llamada serie armónica. ¿Qué tiene de especial? Que P vale 1. Por eso no aparece nada aquí. Tiene esta forma 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 con puntos suspensivos al final porque estamos hablando de series y tiene este nombre especial que se llama armónica. Siempre que P valga 1 tendremos la serie armónica cuya naturaleza, como ya dijimos, es divergente porque P vale 1. No siempre va a ser posible aplicar una definición para ver si la serie converge o diverge, vamos a tener que encontrar una fórmula explícita para ese sub n, que no siempre es fácil. Entonces, si no tenemos las series conocidas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar con otras herramientas. Esas herramientas serán la condición necesaria para la convergencia, condición suficiente para la divergencia, propietarios y mucho cuidado con el tema de propiedades, porque las propiedades de serie son diferentes de las propiedades que vieron en matemática 1 de símbolo suma, porque esas eran propiedades para sumas finitas y aquí estamos analizando sumas infinitas. Empecemos entonces con la condición necesaria para la convergencia. ¿Qué dice este teorema? Si la serie es convergente, entonces el límite cuando n tiende a infinito de su término general, tal cual como viene, me va a dar por resultado 0. Si una serie es convergente, el límite de su término general da por resultado 0. En la demostración de esta condición necesaria, vamos a utilizar que S sub n será la enésima suma parcial de esta serie. Recuerden que S sub n tiene límite superior a n y el límite superior a la serie es infinito. Por hipótesis, la serie converge, es lo que habíamos dicho aquí. Entonces, si converge, existe el límite de S sub n y vale S. Entonces, también el límite de la sucesión de sumas parciales con 1 menos también dará S. Entonces, por definición, sabemos que A sub n será la diferencia de sub n y S sub n menos 1, porque acuérdense que este incluye la suma de A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub n, y este incluirá la suma desde A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n menos 1. Por eso es que A sub n es la resta de estas dos cosas. Entonces, si nosotros tomamos límite de A sub n, será tomar límite de esta diferencia. Y esta diferencia acabamos de ver que en ambos casos me da S. Por lo tanto, el resultado va a dar 0. Ahora bien, si miramos esta condición necesaria, ya tiene por dato que la serie es convergente. Si yo conozco que la serie es convergente, voy a poder concluir sobre el valor de su límite del término general. Pero en realidad no va a ser muy útil esta condición necesaria. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente vamos a querer analizar qué naturaleza tiene la serie, no
no nos van a dar el dato ya que la serie es convergente. A su vez, el decir que este límite cuando n tiende a infinito de a sub n es 0 es condición necesaria pero no es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas series que cumplen con esto y sin embargo son divergentes. Por ejemplo, nuestra estrella que dijimos recién, la serie armónica. Miren la forma de la serie armónica. ¿Cuál sería el límite cuando n tiende a infinito de este término general? Valdría 0. Y sin embargo, ¿qué dijimos recién? Que la serie armónica diverge. Entonces está claro que esta condición es necesaria, pero no suficiente. Este es el ejemplo que lo demuestra y está demostrado entonces que no va a ser tan útil al momento de encontrar la naturaleza de las series y que tenemos que tener mucho cuidado porque se puede utilizar para muchos verdaderos falsos, por ejemplo, sobre todo en el caso del final. En cambio, algo que sí nos va a ser muy útil va a ser una condición suficiente para la divergencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos límite cuando n tiende a infinito del término general y ese límite nos da distinto de 0 o no existe, eso ya será suficiente para concluir que la serie diverge. Entonces, como primera medida, es una buena herramienta tomar el límite cuando n tiende a infinito del término general. Porque si da distinto de 0 no existe, ya puedo concluir que la serie diverge. Si da 0, no voy a poder concluir nada. Veamos este ejemplo. Dice, probar que esta serie diverge. ¿Qué vamos a hacer? Tener mucho cuidado y vamos a tomar el límite cuando n tiende a infinito del término general de la serie. ¿Y cuál es el término general de la serie? Lo mismo que dice aquí, con K, pero ahora con N. Me está dando infinito sobre infinito. Mucho cuidado que no voy a poder aplicar L'Hopital porque no estoy trabajando con funciones continuas. Entonces vamos a utilizar alguna de las herramientas que hemos aprendido al principio cuando empezamos a ver límite, que es sacar factor común. Y ya estaremos entonces en condiciones de decir que el resultado de este límite da infinito. Por lo tanto, por condición suficiente para la divergencia, la serie que me habían pedido que analice diverge. Vamos a ver ahora las propiedades. Dijimos que una herramienta que nos iba a servir también era el uso de propiedades. Entonces veamos, si conozco una serie que es convergente y tiene suma A, entonces la serie que se forma en el término general, el mismo que teníamos, pero multiplicado por una constante, mantiene la naturaleza, también es convergente, y su suma será A multiplicado por la constante. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Basándonos en la definición de serie convergente. Si conocemos que S sub n es la enésima suma parcial de esta serie, sabemos que en lugar de infinito vamos a poner n y ya tendremos S sub n. Y que como por hipótesis la serie es convergente y tiene suma A, este límite me dará por resultado A. Si ahora considero la serie a la que quiero llegar, que es la que tiene la constante multiplicada por el término general, ¿quién será S sub n? La misma, solo que ahora con límite superior n. Si miramos que en esta suma finita podemos aplicar propiedades de símbolo suma, vamos a poder escribir la constante afuera y por lo tanto nos está quedando C por S sub n. Mucho cuidado que las propiedades del símbolo suma no son válidas en series. Entonces tenemos este resultado. Tomando el límite de ese resultado, por propiedad del límite, obtenemos C por el límite de S sub n, que es C por A. Por lo tanto, la serie que estábamos analizando es convergente y de suma C por A. Propiedad 2. Si tengo dos series y conozco que ambas son convergentes, entonces la serie que tiene el término general la suma o resta de los dos términos generales también será convergente y su suma será los valores a los cuales convergían las otras dos. ¿Cómo vamos a demostrar? Con el mismo razonamiento que hicimos recién. Vamos a tomar la enésima suma parcial de la serie que tiene término general a sub k y vamos a definir quién es S sub n. Y como sabemos por hipótesis que converge, vamos a saber entonces que el límite cuando n tiende a infinito de S sub n va a dar A. Y vamos a hacer lo mismo ahora para la serie que tiene término general B sub k. ¿Quién será S sub n aquí?
el límite superior n, pero ahora b sub k. Y le ponemos esta notación para diferenciar S sub n de las dos series. Ahora tomemos la serie que queremos analizar, que es la que tiene término general la suma o resta. ¿Quién será la enésima suma parcial? Va a ser la que tenga límite superior n de estos dos términos generales. Y le vamos a llamar S sub n estrella para diferenciarlo de los dos anteriores. En esta, ¿qué vamos a poder aplicar? Como es una suma finita, vamos a poder aplicar las propiedades que conocíamos de matemática 1 y vamos a aplicar la propiedad homogénea, que es repartir el símbolo suma. Y fíjense que nos está quedando acá entonces S sub n y S sub n'. Entonces, si ahora le queríamos tomar límite a S sub n estrella, que era el del término general de la serie que queríamos analizar, eso implica tomar límite a S sub n más menos S sub n'. Que como ya sabemos que estos dos límites existen, podemos aplicar propiedad de límite y obtener por resultado a más menos b. Entonces la serie que estábamos analizando converge y tiene suma a más menos b. Estas propiedades que hemos visto, la 1 y la 2, las podemos escribir de esta manera. Miren la igualdad de que cuando aparece una serie, término general, C por A sub K, saco la constante para afuera. Y cuando aparece la serie que tiene en el término general una suma o resta, la separo en dos. Pero ojo, que solamente lo podemos escribir así cuando las series son convergentes. Entonces, en realidad, va a ser una sana práctica no utilizar estas notaciones, sino directamente analizar estas series y poner igual al valor que converge directamente. O poner que son divergentes, porque no vaya a ser cosa que escribamos estas expresiones en series que son divergentes. Y hablando de series divergentes, agreguemos propiedades para las series divergentes. Si conozco que una serie es divergente y la multiplicamos por una constante distinta de 0, mantiene su naturaleza de divergente. Esta propiedad la vamos a aceptar sin demostración, pero vamos a agregarle la observación de lo que pasaría cuando esto no se cumple. Cuando esto no se cumple, quiere decir que C vale 0. Entonces, al incorporar C por el término general, vamos a obtener una serie convergente y de suma 0. ¿Por qué? Porque todos los términos nos darán 0. Entonces, S sub n será 0 y por lo tanto el límite dará 0. Existe y vale 0. Por definición, entonces, esta serie, que era divergente cuando lo multiplicamos por un C igual a 0, se transforma en convergente. Propiedad 4. Si tengo una serie que converge y otra que diverge, voy a poder concluir que la serie que tiene por término general la suma o resta de los otros dos términos generales, diverge. Tampoco vamos a ver la demostración de esta propiedad. En el caso de que tengamos dos series y las dos sean divergentes, no vamos a poder asegurar nada respecto de la serie que tiene por término general la suma o resta de los otros dos términos generales. Entonces, mucho cuidado. Si dos series son convergentes, la suma o resta converge. Si dos series son divergentes, no sé qué pasa con la suma o resta. Si una converge y la otra diverge, entonces la que tiene por término general la suma o resta diverge. Analicemos la propiedad de recién con algunos ejemplos. Tenemos estas dos series, que son dos series geométricas de razón menos 1, por lo tanto divergentes. Sin embargo, si hacemos la suma de esas dos series, miren qué serie nos queda. Todos valen 0. ¿Y qué quiere decir eso? Que es convergente. Ahora veamos esta serie, que es divergente. Si hacemos la suma de dos veces de esta misma serie, tenemos dos series divergentes que al sumarlas obtenemos una serie divergente, ya que la sucesión de sumas parciales será oscilante. Entonces miren cómo en dos casos de series divergentes, en un caso me da convergente y en la otra divergente. Por eso es que la propiedad me dice que no puedo asegurar nada cuando las dos series que intervienen en la suma o en la resta son divergentes. Una observación más que vamos a agregar va a ser que la ley asociativa de la suma, que nosotros usamos para sumas finitas, esa que no importa el orden en el que yo lo agrupe, es válida la suma, no se da en cualquier tipo de series. Miremos, por ejemplo, esta. Esta es una serie divergente porque es una geométrica de razón 1. Ahora, si asociamos los términos, por ejemplo, de esta manera, nos va a quedar una serie convergente.
En cambio, si asociamos los términos de esta manera, nos va a quedar una serie convergente, pero ahora de suma 1. ¿Es posible que una serie tenga dos sumas diferentes? No, está claro que no. ¿Y por qué? Porque agrupar términos en series solamente es aplicable cuando hablamos de series convergentes, no así de series divergentes, de acuerdo con esta próxima propiedad que estamos por ver. Los términos de una serie convergente se pueden agrupar de cualquier manera y la nueva serie va a converger al mismo valor de la serie original. Entonces solamente podemos agrupar en series convergentes. La propiedad 7 es una de las que vamos a utilizar mucho. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la naturaleza de la serie no depende de los primeros términos. Es decir, no importa si ponemos un par de términos más o un par de términos menos, la naturaleza se mantiene. Por eso dice que la convergencia o divergencia de una serie no depende de sus m primeros términos. Si arranco desde 1 o desde después, voy a mantener la convergencia o divergencia. Y lo mismo recíprocamente. Si arrancaba, por ejemplo, una serie desde 3, la serie que arranque desde 1, pero que tenga la misma forma, mantendrá la misma naturaleza. Esta propiedad también la vamos a aceptar sin demostración y con esto ya estamos en condiciones de seguir avanzando con los ejercicios y nos va a quedar la última herramienta que es criterios de convergencia.